¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Iba a decir buenos días, pero quizás para algunos que todavía o recién están terminando de alguna manera una jornada que empezó por allá muy temprano, bueno, sin duda por ahí queda todavía esa idea de decir buenos días. Buenas tardes, en realidad, ya obviamente pasadas las minutos nada más que de la hora 15 y en este espacio que habitualmente renovamos todos los miércoles. Es el espacio de salud a cargo del doctor Mario Mas, bueno, que simplemente o humildemente nosotros oficiamos de anfitriones en esta casa que nos permite llevar adelante este momento que es el U16. Este espacio de radio en el que hablamos de medicina integrativa. Siempre está bueno recordarlo y recalcarlo, un enfoque en la salud que considera a la persona en su totalidad, cuerpo, mente, espíritu y sociedad, donde se promueven recursos que refuerzan la tendencia autocurativa del organismo. La información suma, la acción multiplica, y hoy con un título realmente, ya desde el título, me parece que muchos, aquellos que muchas veces no conocemos prácticamente nada de los términos referidos a términos técnicos, muchas veces referidos a la salud, hasta me animaría a decir, se ha tornado hasta mediático. Aparece mucho en la televisión, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el espectáculo, pero también a la vez en esas historias de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con eso. La palabra resiliencia, atención con esto, seguramente lo han escuchado. ¿De qué depende convertir el dolor en experiencia? Y obviamente esa respuesta ante esta pregunta la va a contestar el doctor Mario Mas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Un placer estar a la tarde hoy aquí en la radio. Bueno, se escucha mucho, se lo digo en todo lo que tiene que ver con la gente, los actores, las actrices, gente del espectáculo. Yo lo he escuchado mucho, digo, parece algo medio curioso lo que voy a meter acá en el medio de la salud, pero digo, lo usa mucho la vedette Moria Kazan. Soy una mujer resiliente, dice, Sí, ¿no? es muy interesante. Es decir, resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de Sí. hacer frente a las adversidades de la vida, Ahí está. superarlas y salir transformado positivamente de ellas. Es decir, todos tenemos una capacidad de enfrentar las adversidades. El tema es cómo salimos de las adversidades. Es decir, viene de resiliere, que quiere decir rebotar. Generalmente no nos damos cuenta, o cuando nos pasan las cosas despertamos. Es decir, generalmente tenemos malestares permanentemente y no le damos bolilla. Siempre vamos tirando la pelota para adelante. Cuando Claro. nos pasa algo importante, nos damos cuenta. Permanentemente queremos controlar y nos tenemos que dar cuenta que no podemos controlar nada. Lo que tenemos que hacer es gestionar. Nosotros queremos saber qué va a pasar mañana, ¿no? Tenemos que, en la medida que nos demos cuenta que no podemos controlar las situaciones, pero sí podemos controlar nuestras emociones. Es decir, cómo reaccionamos ante lo que nos pasa va a ser el puntapié inicial para darnos cuenta. Porque generalmente, y nos pasa en el diario vivir, por lo menos en la práctica mía, en mi trabajo profesional, de gente que viene con problemas. Es decir, andamos en automático. Me da la impresión muchas veces que andamos en automático. No sabemos ni a qué venimos esta vida, ni nos planteamos. Es decir, tenemos un dolor de cabeza, tomamos una aspirina, tenemos un problema y nos pasa, lo vamos tapando a los baches. El tema es cuando nos diagnostican un problema serio, un problema oncológico, y decimos, ¿qué estoy haciendo? Es decir, no nos damos cuenta que el sufrimiento diario, el estrés diario nos va deteriorando nuestra salud. Es decir, y nos encontramos muchas veces con un síntoma, hacemos un infarto o tenemos un problema serio de salud. Y no nos damos cuenta que eso se fue incubando a lo largo de nuestra calidad de vida, a lo largo del tiempo. Es decir, no nos damos cuenta de la importancia de tomar el toro por las astas. ¿Sí? En la pregunta dice, ¿cómo transformar, cómo me dijiste? ¿De qué depende convertir el dolor justamente en experiencia, ¿no? Depende cómo lo enfoquemos. Es decir, siempre podemos ver el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Sí. El dolor
es inevitable. Las cosas, Sí. el tema es cuando el dolor se convierte o perdura en el tiempo, se cronifica y se pasa a un sufrimiento. Uh-huh. Ahí empiezan los problemas. Es decir, las cosas que no le prestamos atención en su momento, que como recién dije, hacemos un infarto ahí, despertamos. ¿Sí? Claro. El tema es, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Es decir, a vos te duele la cabeza, por ejemplo, sí. o tenemos un percance, ¿cómo lo enfocamos? Sabemos que los percances, a nadie le gusta pasar percances indebidos, inusitados, siempre nos sorprende. El tema es cómo lo tomamos. ¿Quedamos anclados en el problema o qué hacemos con lo que nos pasa? Un poco lo que decimos siempre. No es lo que nos pasa o qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué actitud tomamos? Claro. Es decir, no siempre hemos sido educados. Vos sabés que la resiliencia se forma desde muy chico, desde nuestra infancia. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Eso ya se nace es innato a uno o se desarrolla con el tiempo? La parte genética es importante, pero lo más importante es la parte epigenética, lo que nos rodea. Ajá, sobre todo tiene mucho que ver con nuestra crianza, con la madre, sobre todo, la seguridad que nos transmite la madre y la familia al inicio. Es decir, si estamos seguros o no, va a depender nuestro desarrollo resiliente en el colegio, si nos vamos a adaptar o no. Y las condiciones socioeconómicas, si estamos en una buena condición socioeconómica o no, nos va a ayudar a ser resilientes. Después se pueden modificar a lo largo del tiempo. Son como las partidas de ajedrez. Lo importante es empezar bien. A lo largo del tiempo la podemos mejorar, ¿no? Sí. Entonces, en los niños sobre todo, es muy importante el refuerzo que le dé la madre, la seguridad que le dé la madre. Y eso no quiere decir sobreprotección, sino entorno de seguridad. Y las condiciones socioeconómicas o sociales que tenga ese chico, si ha sido un chico contenido por la familia o no contenido por la familia, las tareas o la empatía que tenga dentro de la familia, dentro de la sensación de pertenencia, eso le va a dar las primeras herramientas para enfrentar la realidad. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la resiliencia? ¿Cómo aceptamos el problema? Esto pasará, ¿cómo lo gestiono? Es decir, como no lo podemos controlar, dijimos que lo podemos gestionar las emociones. Prestarle atención en qué actitud tomo. ¿Veo el medio vaso lleno o el medio vaso vacío? Exacto. ¿Somos víctima o protagonista? A todos nos pasan cosas. A todos. Es decir, el que no le pasó nada es porque no vive. Claro. Es decir, uno tiene un percance, tiene un problema, le hacen un diagnóstico de una enfermedad, que es muy habitual. Uno se sorprende y se encuentra un poco sin brújula, es decir, o tiene un dolor y uno lo angustia porque no sabe qué hacer. Si uno tiene en cuenta, bueno, buscarle la solución. Es decir, cómo nos anclamos, nos quedamos anclados y nos deprimimos y nos damos por vencidos, decir, bueno, vamos a buscar ayuda. En la medida que uno se siente un alumno, tenga un poco lo que hablamos la vez pasada, tener la humildad para aceptarlo y decir, bueno, ¿cómo se soluciona? Si el problema tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Y si no tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Estos aforismos que tienen mucho en las personas resilientes cobran mucha importancia, ¿no? Y también tiene que ver el proyecto de vida, la motivación, la brújula que tenga. Es decir, es distinto una persona, una madre que tiene una enfermedad y tiene los hijos grandes, por ejemplo, a que tenga los hijos chicos. La motivación es distinta. Es decir, ¿por qué? Porque tiene una razón. Cuando tiene, y eso no quiere decir que la gente que tenga hijos grandes no tenga razones para las que vivir. Pero la motivación yo a lo largo de mi experiencia profesional he tenido madres con jóvenes con diagnósticos difíciles y que han sobrevivido bajo la energía que le daba el querer criar a sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. También la personalidad, el medio, si está apoyada o no está apoyada. Cuando uno tiene un factor de estrés, muy importante la contención que tenga esa persona. Es decir, si tiene una familia de pertenencia o amigos que lo acompañen, o sentirse sola, eso influye mucho en la resiliencia que tenga esa persona. ¿Y cómo toma el tema? Es decir, si lo toma como forma catastrófica, como un paso. Yo, por ejemplo, siempre digo, cuando pasa algo,
son pasos, siempre lo malo trae algo bueno. Siempre lo malo, claro. algo bueno. Cada persona enfrenta las circunstancias de la vida como puede, con las herramientas que tiene. Lo que nosotros pretendemos acá es darle algunos tips, algunas cosas para que lo puedan enfrentar. Sabemos que mucha gente está pasando momentos difíciles que no sabe cómo hacerlo. Claro, porque yo pensaba, está bien, algunos dirán, mirá el ejemplo que pusiste o que puso este conductor, quizás hasta algo banal, como lo decía la figura de Moria Casas, pero digo, a la vez yo antes había dicho, también para aquellos que hemos visto, la mayoría, muchos documentales o historias de vida, sobre todo aquellas personas que han atravesado grandes dolores y grandes sufrimientos, quizás o que son testigos de una guerra, por ejemplo, y que a pesar de eso han podido sobreponerse y superarse, formar una familia, tener proyectos, ¿no? Ahí es donde también la resiliencia, evidentemente, ha tallado y mucho, ¿no? Exactamente. Vos sabés que el arte es una forma de canalizar la resiliencia, ¿no? Ajá, es decir, el arte, porque muchas veces hay gente que no se anima, y ha pasado, sí, que no se anima a hablar cosas cuando lo ve en los medios en una película, claro, de violencia sexual, por ejemplo. Hay cosas que han guardado a lo largo de su vida y se han animado a hablar después de determinados hechos. Es decir, el arte sirve mucho para canalizar. Dicen que detrás de un artista siempre hay traumas, que el arte usan el arte para resolver traumas, ¿no? Claro. Te quiero decir, el arte es muy, muy importante como ayuda de esto, ¿no? El tema es tomar conciencia y que todo se puede. Depende de la postura que uno tenga. Claro. Muchas veces el comunicarse con un amigo, poder hablarlo, también ayuda a ser más resiliente, ¿no? Es decir, son tips para tener en cuenta. Con respecto a lo que vos hablabas del arte, el arte es una excelente herramienta para canalizar lo que le pasa. Está demostrado que ayuda mucho a canalizar emociones, tanto cualquier tipo de arte, ¿no? Es decir, sí, el cantar, bailar, hacer teatro, por ejemplo. Sí, el teatro es una excelente herramienta para canalizar emociones. Lamentablemente no está muy socializado el arte, es decir, no siempre, pero en lo personal creo que el arte es una excelente herramienta terapéutica, ¿no? Sí, la verdad que es cierto, ¿no? El tema de todo lo que sea expresión y que uno pueda... y que no siempre es tan fácil, y lo digo siempre uno es autorreferencial, digo, ¿no? Mirá, depende las palabras. El tema de la integración, ¿no? Ante un grupo, Mirá, vos hablaste de una cosa muy interesante, el tema de las palabras. Sí. El decir tus palabras, y con todo respeto te lo digo, no es fácil, también es una postura. Ajá. Es decir, también puede decir, no es fácil o es un desafío que tengo que enfrentar. Claro. Es decir, como vos te pares ante el hecho, sí, lo desnudan las palabras. Es decir, las palabras sí, por ejemplo, abren puertas. Cuando vos me pedís cualquier cosa y te digo no, sí, ya cierro una puerta, claro, ya creo una muralla. ¿Cómo hablamos o cómo nos planteamos ante los hechos? Yo tengo un hecho, el que vos quieras. Tengo un choque, por ejemplo. Sí. Me puedo parar. Es distinta postura. Esto es un quilombo, mirá lo que me hizo el tipo. Ya está. O decir, bueno, che, ¿cómo lo solucionamos? Claro. ¿Hay seguro? ¿No hay seguro? Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Es decir, generalmente tendemos a ser muy reactivos ante los hechos. Reaccionamos. Inconscientemente reaccionamos. Vos me pegás y yo te pego. Desde la inconsciencia. Si tenemos conciencia, me paro. Si tenemos paciencia, te digo, Luis, ¿qué te está pasando? Claro. Es decir, depende cómo reaccionamos, y en esto la resiliencia tiene mucho que ver cómo nos paramos ante los hechos, desde la inconsciencia o de la paciencia. Ciencia, claro. Desde la reactividad o desde la proactividad. Es decir, el reactivo es el que actúa reflejamente. Me pegaste, pego. El proactivo es el que promueve una respuesta acorde a las circunstancias. ¿Sí? Entiendo, claro. Es muy importante eso, cómo nos paramos ante los hechos. Y empecemos a prestarle atención a cómo hablamos.
¿A cómo hablamos? ¿A cómo hablamos? Es decir, vos dijiste, ¿cómo dijiste? Es muy difícil. Es muy difícil a veces. Y si la cambiamos, es el próximo desafío que tengo. Tienes razón, sí. Es decir, no, estás equivocado. Claro. Sí, ¿no estarás confundido? Claro. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia la cosa? Sí, no, che, dame eso. Por favor, ¿me lo das? Claro. Es decir, claro. Empecemos a prestarle atención cómo nos paramos ante los hechos. Es decir, cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Tenemos la gente que nos está escuchando que se imagine el escenario que quiera. Claro. Tengo un dolor, por ejemplo. ¿Qué carajo? ¿Qué corno tengo? Sí. O decir, ¿qué me está diciendo mi cuerpo que no lo escucho? ¿Te acuerdas que habíamos hablado la vez pasado de síntoma? ¿O por qué no lo tomamos como un mensaje a nuestro cuerpo y empezar a prestarle atención a ver qué tenemos que cambiar? Uh-huh. Es decir, no esperemos un hecho disruptivo para cambiar conductas. Claro. Porque generalmente, ¿cuándo cambiamos conductas? Cuando ya no está, y muchas veces ya no tenemos ningún tipo de opción. Y muchas veces en esta sociedad, sí. a mí personalmente me ha pasado de tener una persona que consulta por un problema digestivo, un malestar digestivo, uh-huh. y que la persona venía a buscar la dieta y el comprimido. Claro. Y ya venía de varios médicos que le habían dado dieta y comprimido, y seguía con lo mismo. Cuando vos le planteas, mire, acá hay algo más, hay una emoción, hay algo que su cuerpo le está diciendo que usted no quiere, no toda la gente está predispuesta a escuchar. Dice, no, para eso hago tal o cual cosa. Tenemos que darnos cuenta que el ser humano es integral. Es decir, claro. No es que no sea importante darle una dieta o darle un medicamento, pero tenemos que empezar a reflexionar. Puede ser una actitud, una actitud, a ver, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Generalmente, un síntoma es un mensaje del cuerpo que algo tenemos que cambiar. Uh-huh. Cambiémoslo antes que sea tarde. Claro, porque generalmente esperamos que el cuerpo nos grite para cambiar. Un poco el caso al inicio que empecé a contar. Una persona que viene con un síntoma, le duele la cabeza, toma aspirinas, sigue haciendo su misma rutina, no tiene brújula, es decir, no tiene motivo, no tiene amigos, vive para el trabajo, uh-huh. Empieza con dolor de cabeza, tiene presión alta, le dan pastilla para la presión arterial, pastilla para la cabeza, pero en el fondo lo que no tiene es brújula esa persona. Claro. Es decir, esa persona, si se encuentra emocionalmente, va a mejorar. Es decir, pero la resiliencia es la capacidad de adaptarse. Se va adaptando, uh-huh. Pero Entiendo. Lo interesante es que se adapte y que lo tome positivamente y que le sirva para salir beneficiado de lo que le está pasando, ¿no? Claro. No sé si es claro el concepto. No, sí, es claro y me queda claro también, y estaría bueno que lo pudiésemos reiterar, doctor. Digo que a mí, por lo menos, o yo deduje eso de todo lo que usted me dijo, es que evidentemente en los primeros años de vida del ser humano, toda esa carga, o enseñanza o aportes que le puedan dar también sus padres, hasta su familiar, su entorno, lo va a preparar mucho mejor que quizás los que no lo tengan, ¿no? En el futuro. Yo creo que ante la resiliencia. Yo creo que te agradezco la pregunta, porque sí. Es un concepto que es muy importante para los chicos que tengan hijos chicos, que no hay que facilitarle todo, sí darle contención y seguridad. Es cierto. Pero también dejarlos que se formen ellos en su uh-huh. resiliencia, que empiecen a reconocerse, tratar de darle la seguridad como familia, la contención social, si se claro. también. Y también es clave a lo largo de la vida identificar las actividades que le ayuden a crear una estrategia personal, ¿no? Para construir, uh-huh. La resiliencia, aprender de lo que le pasa, es decir, tener una actitud de alumno, es decir, qué es lo que me resulta difícil resolver, cómo me afectan los eventos, es decir, crear una estrategia, diríamos, para trabajar Bien. En la resiliencia. También tener una actitud de tolerancia y flexibilidad, empezar a tener empatía con el otro. Generalmente tratamos de descalificar al otro. Si el otro
uno es de un cuadro y el otro es de otro, Sí. el otro tiene, o yo soy de una religión y vos tenés de otra religión, cada uno tiene su derecho a pensar lo que quiera. Exactamente, sí. Lo que pasa Sí. es que yo creo que la flexibilidad y la tolerancia son cosas que estamos perdiendo, no sé cómo lo ves vos. Sí, sí, no, definitivamente cada vez eso se nota y mucho más en la sociedad, ¿no? Y, a ver, y en un mundo definitivamente globalizado, entiendo yo, no es exclusivo de un país o de una cultura nada más, ¿no? Uno lo ve en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que desde chicos ya nos acostumbran, vivimos en una cultura del sprint, Sí, de lo rápido, de lo todo tiene que rápido. ser rápido. Y está comprobado que las culturas escandinavas, Noruega, etcétera, viven en una metodología slow, lento, y tienen Claro. mucho mejores resultados. Es decir, Ujú. cuando a los chicos se les exige menos, es decir, y se los acompaña en el proceso, a la larga tienen mucho mejores resultados, son más resilientes. Yo creo que Y que eso no va en desmedro de todo lo que puedan captar en conocimientos. Digo, uno dice, pero va más lento, pero entonces aprenden menos cosas. no, O... pero No, el tema no no es tiene nada que ver. el tema es rico no es el que más tiene, sino el que más disfruta con lo que Claro. tiene. Ajá, bien. Es decir, porque generalmente creemos Sí, que sí, queremos tener más y no disfrutamos. exacto. Si yo le pregunto a la audiencia, ¿a qué vinieron a esta vida? Mm. Y a ser felices, diría yo. Claro, pero cuando vos le preguntás qué es ser feliz, Mm. no toda la gente lo sabe. Es cierto. Y muchas veces te dicen, ser feliz es estar con mi familia. Y yo le pregunto a lo largo del día, ¿cuánto tiempo pasan con su familia? Claro, a Es veces muy poco tiempo. poco y nada. Generalmente las familias actúan como sociedades anónimas, ¿no? Es decir, Claro. son cuerpos presentes y almas ausentes, porque no va más el tipo que se sienta en la mesa con el celular al lado, con la televisión al lado. Es decir, que cuánta comunicación, nos comunicamos más con gente de afuera, de lejos, que con gente de acá, ¿no? Es decir, con la gente que convive con vos. Es cierto, ¿no? Cuanto más cerca tenemos a nuestro entorno y a nuestra gente, por ahí nos aislamos más, mucho más, ¿no? Porque cada uno en lo suyo. No sé, por eso, Físicamente estamos muy cerca por ahí, pero nos aislamos, ¿no? nos aislamos mucho, por eso la resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a la adversidad, pero también es superarlas y ser transformados positivamente, porque todos somos resilientes, pero el arte es cómo las superás y las transformás en un hecho positivo, ¿no? Bien. Bueno, doctor, la verdad que estupendo. Yo siempre lo cuento, ¿no? Como no es ni siquiera una infidencia, pero es la preproducción que hacemos, lo vamos comunicando con el doctor Mario Masi, y cuando ya tiró literalmente sobre la mesa este tema en el inicio de esta jornada, dije, qué buen tema para tratar en el día de hoy, la resiliencia, ¿no? A veces que algunos, discúlpeme lo que voy a decir, pero en esa afán de decir, bueno, porque soy un superado y tengo algunas palabras como para parecer que soy un intelectual, suelen tirarla y no saben realmente la definición. Exacto. No, pero aparte, sí, así, las cosas que... Soy un resiliente, la resiliencia. Pero aparte, cosas que nosotros son fáciles de explicar y difíciles Claro, de aplicar. claro. Es decir, el que crea que nosotros tenemos todo solucionado, nosotros tenemos nuestras goteras personales también. Sí, y te claro, aclaro, estuvo bueno lo que dijo la vez pasada. Sí. En esto me incluyo. Lo que tenemos que darnos cuenta que el futuro no es lo que va a pasar, sino el futuro es lo que vamos a hacer nosotros con lo que va a pasar. Eso lo decía Borges ya. Claro. Es lo que hacemos nosotros con lo que va a pasar, no es lo que va a pasar. ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos pasa? Y es importante esforzarse para ser feliz. La felicidad no es espontánea. Es decir, el que crea que yo voy a ser feliz es un trabajo de todos los días, con determinadas condiciones de tratar de ser de aceptación, de tener una actitud proactiva ante la vida, de estar motivados, de ser creativos, de tener humor y tener la capacidad de relacionarnos, ¿no? Es decir, darnos cuenta que nadie llega solo. Es decir, nadie llega solo a ningún lado, todos llegamos juntos. Lamentablemente no siempre nos damos cuenta de eso, ¿no? O nos damos cuenta tarde. Totalmente, sí, es así. Bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, bueno. Lo importante es tener en cuenta que la resiliencia es una capacidad que podemos trabajar todos, depende de nosotros, de la humildad que tengamos para trabajar,
del humor, cómo lo tomamos, de la actitud que tengamos y del coraje o la osadía para llevar a cabo lo que pensamos y darnos cuenta que todo pasa, que esta charla también va a pasar. Sí, va a pasar, exactamente. Lo pero importante esperemos que es deje algo también. dejarle una brisa de lo que hablamos. Ahí está. Bueno, estupendo, el tema del día de hoy. Ustedes saben que, bueno, hay diversos canales para contactar al doctor Mario Mas, a través del teléfono, a través de WhatsApp, al 2984-580185, con las preguntas también, al Face, doctor Mario Mas, en Instagram, lo encuentran también, Espacio Más Salud, donde de hecho él hace sus vivos y lo pueden ver en tiempo real o bueno, después más tarde o con el correo del tiempo, cada tanto. Yo sé de algunas personas también que nos dicen, yo cada tanto digo, el doctor una vez dijo tal y tal cosa, y bueno, como que van buscando esos videos, ¿no? Es cierto, Están buscando, aparte es sí. muy interesante la gente en la calle. Se está creando un archivo importante, doctor. Sí, bárbaro, sí. Me parece bárbaro, ¿no? Buenísimo. A través de la web espacio www.espaciomasalud.com. Así que bueno, genial. Le deseo un buen resto de jornada y nos estamos reencontrando la próxima semana. Bueno, gracias Luis, a vos, gracias Agustín, y un placer compartir con ustedes una tarde más. Bueno, muy bien. El espacio del doctor Mario Mas aquí en la radio a través de Helios 16 en las dos frecuencias, en la M, en el 1000 kHz y en la frecuencia modulada 92.7 del día.